Hechos capítulo 1. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor. Hechos 1 y vamos a leer el versículo 6 y 7 nada más. Versículos 6 y versículo 7. Adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muy bien. Vamos a pasar al capítulo 9, de ahí mismo del libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo 15 y 16. Solo dos versículos, 15 y 16. Adelante. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Muy bien. Hace una semana comenzamos la serie de 4 estudios titulada La restauración de todas las cosas. Nuestro primer tema fue tiempos de restauración. Hoy nuestro tema es dispensaciones. El tercer tema será la edad de la Odisea y el cuarto y último tema, William Branham, las señales de un profeta. Recuerde que esta serie nos ayudará a fundamentar nuestras creencias y nos dará la facilidad de explicarle a otros por qué creemos lo que creemos. En un mundo pluralista, religiosamente hablando, es importante saber explicar nuestras creencias, ya que ahorita, hablando de creencias religiosas, hay tantas alternativas, y no solo alternativas positivas. Hoy también hay alternativas opuestas o lo que pudiéramos considerar como negativas, como sería el culto, la doctrina, la creencia hacia la Santa Muerte. Hay tantas posibilidades de escoger una religión que nosotros debemos de saber explicar por qué la nuestra es la correcta y por qué es la más conveniente. Ya no vivimos en el siglo XIX, donde antes los padres solamente imponían las creencias a los hijos, estos las tenían que aceptar porque papá y mamá lo dicen. Ya no estamos en ese tiempo. Estamos en una época en que la gente está escogiendo y reclamando el derecho de escoger según sus convicciones. Y para que nosotros podamos convencer de que nuestra religión es la mejor, tenemos que dar razones que a las personas les ayuden a entender por qué esta religión o esta creencia es más conveniente para su vida. Y esta serie de temas ofrece eso, tanto para explicarle al incrédulo como para explicarle al cristiano que piensa que tenemos una doctrina equivocada. Así es que aunque usted sea un fiel creyente de lo que nosotros llamamos en nuestras iglesias el mensaje de la hora, aún así tiene que prestar mucha atención para que usted aprenda, porque en ocasiones sabemos que estamos ciertos de lo que creemos, pero no sabemos expresarnos. Fracasamos al momento de dar razones. Así es que esta serie le puede ayudar en ese sentido también. De acuerdo al tema anterior, hemos entendido que hay tiempos de restauración a lo largo de la historia. Tomamos como referencia los inicios de la nación de Israel. Pero al revisar las crónicas de este pueblo, nos vamos a dar cuenta que por siglos el Señor ha intervenido en diferentes ocasiones y de diferentes formas para restaurar a su pueblo
una vez que éste se extravía. Si recuerda, analizamos cómo es que es un ciclo, es algo repetitivo. Dios entra en la escena, da sus leyes, bendice al pueblo, los deja colocados en cierta posición para que estos, después de una década, después de 50 años, después de 100, 300, 500 años, se hayan desviado de los mandamientos de Dios y nuevamente se repita lo mismo. Dios tiene que regresar a restaurar, porque la palabra restaurar quiere decir volver las cosas o regresar algo a su estado inicial. Eso es la palabra restaurar, a diferencia de reparar. Reparar mencionamos que puede ser algo parcialmente y no necesariamente tiene que quedar como nuevo. Solo en una restauración quedan las cosas como nuevas. Ahora que ya entendemos que siempre han existido tiempos de restauración, lo que nos interesa saber es cómo y por medio de quién se realiza la restauración. Repitan, ¿cómo y por medio de quién? ¿Cómo y por medio de quién? Ya quedamos convencidos, porque si solamente mencionamos esa primer parte, entonces al pensar en la restauración de este tiempo, nos preguntaríamos si esa restauración ya sucedió, si está en el pasado, o si esa restauración está aconteciendo, o si esa restauración va a acontecer en el futuro. Vuelvo a repetir la razón de la importancia de este tema, porque si usted cree que somos la única iglesia o esta es la única doctrina que cree en tiempos de restauración, no, hay más iglesias, aunque son pocas en comparación ya con todas, son pocas, pero hay más iglesias que creen en una restauración. Entonces la pregunta que sigue es, ¿ya sucedió la restauración de este tiempo? ¿Está sucediendo la restauración de este tiempo o va a suceder la restauración? ¿Usted lo sabe? No lo sabe. Entonces, este tema es para usted. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si esa restauración de este tiempo? Lógicamente ya sabemos las de los otros tiempos, porque lo único que tenemos que hacer es ir a la historia o ir a la Biblia. Pero la de este tiempo, para saberlo, necesitamos entrar forzosamente en el estudio de las dispensaciones. Porque el cómo y por medio de quién obrará Dios en una restauración dependerá en qué dispensación acontecen las cosas. Repitan, ¿cómo y por medio de quién? ¿Cómo y por medio de quién? ¿Obrará Dios en la restauración? ¿Obrará Dios en la restauración? Dependerá de... Dependerá de... ¿En qué dispensación acontecen las cosas? ¿En qué dispensación acontecen las cosas? ¿Esto qué nos está diciendo? Nos dice que Dios no obra la restauración de la misma manera en todas las ocasiones. ¿Alaban a Dios? Bien, antes de comenzar aclaremos algunos conceptos. Aunque etimológicamente la palabra dispensación no significa un periodo de tiempo, esto es porque voy a tener algunos teólogos sobre mí al momento en que suba esta predicación al internet. Yo estoy consciente que la palabra dispensación etimológicamente no tiene absolutamente ninguna relación con un periodo de tiempo. El significado real que el cristianismo le ha dado a esta palabra, en su mayoría de veces, equivale a un periodo de tiempo. Entonces, para este tema y para el que sigue, vamos a estar usando el significado real, que es el significado que el cristianismo le ha dado a esta palabra. Dicho esto, sé muy bien que los amilenialistas van a estar en desacuerdo conmigo porque ellos
van a chocar con nuestra corriente de doctrina. En el caso de su servidor, que es un dispensionalista, estoy fundamentando mi doctrina en las dispensaciones. Ellos de inmediato van a decir, no hay razón por la cual escuchar este estudio. Pero si están escuchando una milenialista este tema, o lo van a ver en video, y me gustaría que antes de que detengan el video o corten la transmisión, primero escuchen nuestras razones. Vamos a aclarar cómo en cada dispensación Dios actúa de diferentes formas al momento de administrar sus planes, ajustando Dios sus obras a las condiciones y a las necesidades de esa época. Repito, Dios ajusta sus condiciones, su forma, su administración de sus planes, las ajusta a las condiciones y a las necesidades de esa época. Dios no obró de igual forma en los tiempos de Moisés que en los tiempos de Samuel. Usted puede ver cómo Dios actuó y por medio de quién actuó, y va a encontrar muchas cosas diferentes. En unos casos obró milagros, en otros no obró milagros. En unos casos castigó a la nación, en otros casos no castigó a la nación. En algunos casos levantó 1 o 2 profetas, en otros no usó profetas, usó reyes, usó jueces, usó caudillos, etc. Dios ajusta su obra de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de esa época. ¿Alaban a Dios? Solo voy a dar un ejemplo para poder entender cómo en nuestra dispensación Dios tendrá distintamente un cómo y un por medio de quién obrará su restauración. Mi ejemplo es la restauración de Esdras. Es solo un ejemplo para entender hacia dónde va a llevarnos este tema al final. El profeta mencionaba mucho sobre esto, aunque claro, él tal vez lo decía de una forma concreta. Yo suelo parafrasear mucho, pero él lo dijo en muchos mensajes, en muchos sermones que él predicó. Él dijo, en este tiempo él no va a traer un arca. Dios no va a usar un arca para liberarnos o para salvarnos. No vamos a construir un barco y métanse aquí. Y es por eso que muchos han fallado, porque han querido traerse mensajes de otras épocas para este tiempo, como famosos predicadores que se van a ayunar 40 días. Y dicen como Moisés, que ayunó 40 días. Como Jesús, que se fue 40 días en ayuno al desierto. Pero eso fue para otras épocas. Creo que está vigente el ayuno, pero no creo que necesitamos construir un barco, sacarlos de aquí, de esta nación. El reverendo Jones, en Guayana Francesa, sacó varias personas de sus ciudades y las congregó en una pequeña isla que él compró. Eran más o menos como 1000 congregantes. ¿Y qué fue lo que hizo? Un pequeño éxodo. Pero es que no podemos hacer eso. Dios va a obrar en nuestro tiempo de acuerdo a las condiciones de nuestro tiempo. Él se va a ajustar en sus proyectos de acuerdo a nuestras necesidades. Así es que no necesita sacarnos. Si usted piensa que yo voy a aparecer un día aquí con un palo y una túnica y nos vamos todos de progreso, usted está equivocado. Y hay muchas religiones que sí han sacado a personas de sus ciudades, de sus casas, vénganse y los congregan en un solo lugar. No va a funcionar. Eso no es para nuestro tiempo. Dile al de al lado, ya aplácate. Eso no es para nuestro tiempo. En cada dispensación Dios va a actuar de acuerdo a condiciones y necesidades de esa época. ¿Alaban al Señor? Muy bien. Entonces, para corroborar esto, voy a dar un solo ejemplo y es la restauración de Esdras. Y estamos analizando 2 cosas sobre esto: el cómo y el por medio de quién. Dios va a realizar esa restauración. ¿Cómo y por medio de quién? Mi ejemplo en la restauración de Esdras. ¿Cómo fue esta restauración? Esta restauración fue en 3 fases.
Sabemos que antes de esta restauración Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años. Usted recuerda que ellos fueron llevados por mano de Nabucodonosor y estuvieron allí en el exilio 70 años. Y la restauración se da o comienza con el éxodo de la nación de Israel hacia su tierra. Esto fue por parte del decreto que extiende Ciro el Persa. Usted puede encontrar esto en el libro de Esdras, capítulo 1. Y en esta restauración, así como hubo 3 olas de deportación por parte de Nabucodonosor, porque si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 25, desde el 24 y luego el 25, fueron en 3 grupos que son deportados los israelitas. Salen en el año 605, en el año 597 y el tercer grupo sale en el año 586. En 3 grupos son llevados cautivos a Babilonia. Repito, 605, 597 y 586. De igual forma, hubo 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. 3 regresos. El primer grupo, lo trae de regreso Zorobabel. Y Zorobabel regresa al primer grupo en el año 538. Esdras guía al pueblo en el segundo regreso en el año 458. Y Nehemías en el 445 trae el tercer grupo para el sionismo que se iba a realizar en aquellos días. Esta es la forma en que se dio la restauración de aquellos tiempos. La forma. No fue, si lo compara, no fue como la restauración de los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, la restauración fue una sola salida. El profeta saca a todos los 2 millones, que eran aproximadamente 2 millones, de un junto. Bueno, la situación con la restauración del tiempo de Babilonia no fue igual, son 3 grupos y no son ni siquiera uno atrás del otro. No es que Zorobabel sacó el suyo y atrás venía el otro, apúrale que ya se van. No, fue en 3 años. La restauración fue en 3 fases y no fue en una sola fase. ¿Por qué en 3 fases? Bueno, son razones políticas, razones bélicas y razones espirituales. Obviamente, por falta de tiempo, no podemos estudiar en este momento todas las razones, pero hubo en ese momento condiciones que orillaron a Dios a que sacara el grupo en 3 partes. Porque Dios, como un capitán, es muy inteligente. Dice nuestro hermano William Branham que el Señor Jesús es un capitán de 5 estrellas. Es la condecoración más alta que puede haber en el ejército, son 5 estrellas. Él es muy inteligente. Piense usted en los tiempos de la restauración de Josué. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, dice la Biblia que el Señor, una vez que los colocó en la tierra prometida, no echó fuera a todos sus enemigos de un junto. Oh, qué inteligente Dios. ¿Alguien recuerda la razón? Le dijo el Señor a la nación de Israel: no sea que se multipliquen las bestias del campo y acaben con ustedes. Así es que los voy a ir echando poco a poco. Inteligente el Señor. Para los desesperados, si los hubiéramos puesto al frente, ya saquen a todos, vamos, ándale, píntele. No, el Señor dijo, poco a poco. Así es que la restauración en los días de Esdras tuvo que ser en estas 3 fases. ¿Por qué razones? Políticas, bélicas y espirituales.
Muy bien. Ahora, ¿por medio de quién fue esta restauración? Fue por medio de 3 hombres, un principal, un sacerdote escriba y un copero de la casa real. Un principal porque Zorobabel era un jefe del pueblo. Él estaba, aunque estaban cautivos, Zorobabel estaba al frente de una cantidad de judíos que se le había asignado que cuidara, que dirigiera. El otro, Esdras, un sacerdote escriba, y ustedes saben, si han leído el libro de Nehemías, que él era el copero de la casa real. Cada uno de ellos tenía talentos, tenía conocimiento, tenía sabiduría y tenía dones espirituales que Dios iba a usar para ese tiempo. Porque Dios no se equivoca de herramientas. Él sabe qué herramientas necesita para la restauración de cada tiempo. Así es que, ¿había profetas en este tiempo? ¿Se necesitaba profetas? Pues le tengo la noticia de que sí había profetas, como dice la hermana, y no los usó el Señor directamente, pero los usó indirectamente, porque Zorobabel, según el libro de Zacarías y Ageo, Zorobabel fue dirigido por estos 2 profetas. Usted lo puede leer ahí en el libro de Esdras, pero lo puede leer principalmente en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías. De hecho, así comienzan los primeros capítulos de estos libros. Profecía a Zorobabel. Ellos dirigieron a Zorobabel en todo lo que fue el éxodo del primer grupo. El segundo, que fue Esdras, no necesitó profeta, porque él era sacerdote y escriba. Y el tercero, que fue Nehemías, también tuvo el así dice el Señor. Entonces, ¿por medio de quién fue de estos 3 varones? Ellos tenían cada uno dones, sabiduría, conocimiento, tenían herramientas que Dios había puesto sobre sus vidas para cumplir un propósito específico. Porque ese por medio de quién también es relevante conocerlo y entenderlo ahora que lleguemos al final del estudio. Piensa en la restauración de los días de Juan el Bautista. Dijimos que la restauración del Bautista comenzó con quién y terminó con quién. Hermano Bed. Comienza con Juan, termina con Pablo. ¿Por qué Pablo? Pablo es uno de los hombres más inteligentes y con un conocimiento profundo y amplio en todos los temas, y él tenía las herramientas que Dios necesitaba para que él cerrara la restauración de esa época. Es por eso que Pablo, de todos los apóstoles, a pesar de que no caminó con Jesús, es quien dejó un legado más grande. Porque Pablo nos dejó 13 cartas de las 27 que conforman el Nuevo Testamento. 13 son de Pablo. Y de los que caminaron con Jesús son menos. Juan, el anciano, escribe 5. Pedro, 2. Santiago, hermano en carne de Jesús, 1. Judas, hermano en carne de Jesús, 1. Pablo fue quien dejó el legado más grande del cristianismo porque Dios sabía qué dones había puesto en él, conocía su conocimiento, su sabiduría, esto es su intelecto, los dones que Dios había puesto en él, tenía los 5 oficios, porque Pablo fue no solo apóstol, también fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Así es que el por medio de quién también es relevante para poder detectar la restauración de ese tiempo. Alabado sea el Señor. Si vamos a interesarnos en algo, hay que ir a fondo. Y no solo decir, ¿y quién va a traer la restauración? Él. Pues ven, de una vez, dánosla. No, espérame, ¿cómo que tú? Vamos a ver. ¿Qué herramientas traes? ¿Qué credenciales me vas a mostrar? Vea las credenciales de Jesús. ¿Quién ha leído en la Biblia que una vez el Señor sacó su charola? ¿Nunca lo has leído?
a la letra. Jesús sacó su charola, sacó sus credenciales y les dijo a su generación, dijo, ¿no me creen a mí? Sacó la credencial, dijo, crean a las obras. Ellas dan testimonio quién soy yo. Las obras. Y dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Todas las obras que había hecho probaban que él era el enviado para restaurar en ese tiempo. Las obras hablan por mí. El Padre testifica que yo soy el enviado con las obras que yo estoy haciendo. Así es que ese, por medio de quien es clave, vamos a dar solamente un pequeño pormenor para sopesar a los enviados de la restauración de ese tiempo. Esdras. Esdras se necesitaba para la restauración de ese tiempo. ¿Por qué? Era sacerdote y su oficio como sacerdote iba a favorecer a la nación de ese tiempo, porque en aquel tiempo la nación regresó en pecado. No crean que Dios los regresó porque se portaron bien, o porque habían sido judíos ejemplares. No, de hecho fracasaron. Solo hubo 4 judíos ejemplares en esos 70 años. ¿Quiénes fueron? Sadrac, Mesach, Abednego, Daniel. Todos los demás se postraron ante los ídolos de Nabucodonosor. Así es que no regresaron porque se habían portado bien. Su regreso no era el premio de conducta, no era una estrellita de comportamiento. Es porque se había cumplido el tiempo. Pero regresaron mal, pero Dios necesitaba un sacerdote que estuviera bien para ayudarlos a volverse a Dios, y Esdras cumplía esta función. Aparte, era escriba. No solo era el intercesor del pueblo, sino que era escriba, y Esdras pudo reescribir la ley, porque ellos también perdieron muchos pergaminos en aquel tiempo que fueron llevados a la cautividad. Y entonces Esdras pudo nuevamente escribir la ley para el pueblo. Ese papel de intercesión usted lo puede leer en el capítulo 9 y 10 del libro de Esdras. Esdras como escriba pudo enseñarles nuevamente a la nación las leyes. Al igual que Moisés se sentaba con el pueblo y comenzaba a leerles la ley, así lo hizo Esdras en su libro. Si usted lee, va a encontrar estas cosas que ahorita le están asustando, ¿verdad? Porque yo cito algo de Esdras y usted está impactado. Todo eso hizo Esdras. Ahí está. Créemelo, ahí está. Finalmente, la tradición dice que Esdras fue el fundador de la gran sinagoga. Repitan, la gran sinagoga. Según la tradición talmúdica y rabínica, la gran sinagoga fue el concilio establecido en el tiempo de Esdras y Nehemías, que consistía en 120 sabios, y que fue disuelto hasta los inicios del imperio de los griegos. Entonces, esto también se le atribuye a Esdras. Por eso es importante que conozcamos con detalles quién o por medio de quién se dio esa restauración. Esto solo es de Esdras. Si usted lee de Zorobabel, que era del linaje directo de David, y también de Nehemías, que hizo lo suyo. Vamos a darnos una breve idea. Abra por favor para leer 2 versículos en Esdras. Esdras capítulo 7. Y la iglesia le da la gloria a Jesucristo. Dice ahí en el verso 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey será juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén.
e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aleluya. Muy entendible y muy congruente la comisión, de acuerdo a los dones que tenía este gran siervo de Dios. Así que este cómo y este por medio de quién, de la dispensación de Esdras, no pudo haberse usado en el tiempo de Moisés. No pudo haberse usado en el tiempo del Bautista ni en el tiempo de Pablo. Las circunstancias no eran acordes para este sistema. Dándole la vuelta a la página, dejando la nación de Israel atrás y pasando a la iglesia cristiana, estudiamos que la iglesia cristiana en sus inicios tenía 4 ejes centrales. ¿Cuáles son? Justificación, santificación, dones del Espíritu Santo, sana doctrina. Si usted un día lo confronta a un cristiano y le dice, ¿puedes mostrarme un solo versículo que diga que estos son los 4 ejes? Uno solo no, pero te puedo mostrar varios versículos, varios libros donde están estos 4 ejes sosteniendo todo el caminar y la fe del cristianismo. Todo lo que se pueda mencionar de los 27 libros del Nuevo Testamento están conectados a estos 4 ejes. Todos. Si usted me cita cualquier capítulo, yo se lo conecto a uno de estos 4 ejes. Esto es lo que sostenía la iglesia inicial cristiana. Y mencionamos que las iglesias modernas no se parecen nada a aquella iglesia. Perdieron los 4 ejes, otros tienen 2, otros tienen 1, otros no tienen ninguno. Por cierto, ¿cuántos tendremos nosotros? Sí, porque estamos hablando de los de allá y luego los de acá. ¿Cuántos tendremos nosotros? Se lo dejo de tarea. La pérdida fue gradual. La pérdida de estos 4 ejes comenzó desde el año 53 aproximadamente y se perdieron en su totalidad hasta el año 606. Fue el tiempo que se llevó para que Satanás le quitara a la iglesia cristiana estos 4 ejes. Primero le quitó la justificación, después de haberle quitado la fe en Jesús, le quitó la santidad. Después robó lo sobrenatural de la iglesia y finalmente les quitó esa meta final que es el bautismo del Espíritu Santo y destruyó su doctrina en la palabra de Dios. Ya para el año 606, esto no solamente es una interpretación mía, esto aparte de corroborarlo por la Biblia, lo podemos ver de acuerdo a la historia del cristianismo. De aquí es donde procede el nombre que los historiadores le dan a la época mundial de la iglesia, no en particular una congregación, sino la época mundial de la iglesia, la edad del oscurantismo. Porque el cristianismo llegó a tal condición que no tenían Biblia, no tenían dones, no tenían fe, no tenían nada de lo que inicialmente dejó Jesús en su iglesia. En 4 fases. Usted puede encontrar esto en muchas prédicas del reverendo William Branham, una de las más famosas y más acordes que pueden entrar en esto que estoy mencionando, y usted tiene ese mensaje en su casa, se llama Restauración del Árbol Novio. ¿Cómo es que Satanás destruye en 4 fases? Y ese es del año 53 al año 606 aproximadamente. Aproximadamente, para que usted no me vaya a decir, ¿esto fue el 25 de agosto o el 26? ¿Sí está bien aproximadamente? Aproximadamente. La destrucción desde el año 53 ¿hasta qué año? Y curiosamente, recuerden que no hay un patrón de restauración para todas las edades, pero curiosamente, porque yo también creo en las curiosidades, curiosamente, al igual que la destrucción
de Israel en la época de Nabucodonosor, que fueron llevados cautivos en 3 fases y después regresaron en 3 fases, curiosamente, también en esta época, Satanás destruyó a la iglesia en 4 fases y Dios la va a restaurar en 4 fases. Repitan, la restauración será en 4 fases. Hay profecías simbólicas y hay profecías directas o literales sobre esta restauración. Pero la más famosa que dio el Señor y después citó el apóstol Pedro en su libro es la profecía de Joel. Es donde él menciona que habría 4 fases, nada más que esta profecía la da simbólica. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba acostumbrado a los símbolos. La mayoría de profecías que hay, cuando ponemos en comparación una ante otra, hablando de profecía literal y profecía simbólica, se supera por mucho más en cantidad las profecías en la línea simbólica que en la línea literal. Lea nada más el libro de Ezequiel, lea el libro de Levítico, que también tiene profecía simbólica, aunque es mucho menor. Lea el libro de Daniel, Jeremías, Isaías. Todos esos libros tienen profecía simbólica en su mayoría. Así es que la profecía de la restauración de este tiempo era simbólica. Ahorita solo voy a citar el versículo y en el próximo estudio voy a tratar de ampliar un poco sobre estos símbolos. Vamos a ver Joel, libro de Joel. Dice el versículo 25. Y os restituiré. Ahí la palabra restituir es la misma que restaurar. Y restaurar significa traer algo a su estado inicial. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Son 4. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Si nosotros leyéramos los siguientes versículos, esta profecía es contextual a lo que se menciona en Hechos capítulo 2. Entra en esa línea. Pero ya bajo un estudio más exhaustivo de la simbología, se dará cuenta que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son exactamente los 4 caballos de Apocalipsis 6. Ahí hay 4 caballos, usted ha de recordar que es el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Cada caballo corresponde a cada uno de estos insectos que están aquí y que son el mismo. Satanás en 4 fases, representado por cada uno de estos animales, devoró estos 4 ejes de la iglesia. ¿Por qué el Señor escogió para simbolizar una oruga, un saltón y un revoltón y una langosta? Porque Israel era un país que vivía de la agricultura. Ellos sabían muy bien y conocían muy bien estos insectos y cómo es cuando llegaban estas plagas, devoraban la siembra, pero no de un junto, la devoraban en fases. Así es que el Señor sabía muy bien que Israel le iba a entender porque ellos conocían estos insectos y sabían cómo trabajaban. Entonces así es como el Señor les dijo, de igual forma, Satanás va a destruir, pero yo voy a restituir también. Yo restituiré lo que hicieron estos espíritus en esas 4 fases. ¿Alaban a Dios? Sencillo. ¿Cómo será nuestra restauración? Ahora sí, podemos darnos una idea del cómo y el por qué, que es el punto que estamos estudiando. Nuestra dispensación, la nuestra, la que estamos viviendo, va a determinar el cómo y el por medio de quién. No podemos esperar experiencias nuevas del pasado y que Dios obre en este tiempo como obró en aquellas. Porque cuando entramos ya con más detalles a la búsqueda
del cómo y el por qué, muchos cristianos se extravían y dicen, pero es que Dios nunca ha obrado de esa forma. Muéstrame por la Biblia que Dios tuvo que obrar, dicen algunos. Me voy a adelantar un poquito al tema siguiente, dicen algunos. Muéstrame dónde Dios usó un profeta de América. Pues es lógico que no pudo haber usado en otro tiempo un profeta de América, porque en América solo había indios. Si quieres te muestro un chamán, pero no un indio. Es obvio que no se podía hacer lo que hoy se está haciendo en otra época. ¿Por qué razón? Porque Dios obra de acuerdo a las condiciones y necesidades de la época y se ajusta. Él ajusta su obra a esa época. Yo di un tema sobre la profecía hace muchos años y yo expliqué cómo es que Dios también usa a los videntes no cristianos. Dios obra de acuerdo a las condiciones y necesidades. Él puede usar un pecador. Si quiere dar profecía y hablarle a esa nación, Él puede usar un pecador. ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo debe de hacer las cosas? Así es que, teniendo ya este dato, para el próximo tema, que es la edad de la Odisea, ya sabremos llegar más fácilmente a la respuesta. La restauración de esta época ya pasó, está pasando o está por suceder. Pónganse de pie.